Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Giri, soy profesor de Introducción al Conocimiento Científico y Metodología de la Investigación en la cátedra de Gustavo Dufour de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y en este video voy a presentar la dinámica de la ciencia según Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un famoso físico, doctor en física y doctor en filosofía de la Universidad de Harvard, que publicó en 1962 un trabajo muy recordado llamado La estructura de las revoluciones científicas. Este libro fue el más vendido en la historia de la filosofía de la ciencia, y de hecho un estudio bibliométrico del año 2016 lo muestra como el más citado en el área de las ciencias sociales en ese año, lo cual demuestra que es bastante peculiar, siendo que el libro había sido publicado por primera vez en 50 años antes y el autor murió en el año 96. Con lo cual, evidentemente, este libro presenta una característica de ser muy especial, muy particular. De hecho, marcó un cambio de rumbo respecto a lo que venía siendo la filosofía tradicional de la ciencia, guiada más que nada por los avances de los positivistas lógicos por un lado y de Karl Popper y su racionalismo crítico por el otro. Thomas Kuhn presenta una ruptura en el modo de hacer filosofía de la ciencia, sobre todo en el modo de entender la dinámica de la ciencia, y de eso vamos a tratar en este video. Básicamente, el modelo que presenta Kuhn para el progreso científico está, digamos, representado por este sencillo diagrama. Lo que Kuhn propone es que toda disciplina científica comienza en un periodo de presciencia, un periodo inmaduro. Luego va a moderar esta etiqueta que le pone a la ciencia, porque va a decir que, bueno, no toda ciencia en este estado es inmadura, sino que, bueno, simplemente es un estado donde no hay consensos. Un ejemplo de disciplinas científicas que hoy se encuentran en esa situación, por ejemplo, es la economía. Sabemos por discusiones que observamos en el ámbito de la televisión que existen múltiples escuelas económicas en pugna. Por ejemplo, los economistas neoliberales, los economistas marxistas, los economistas keynesianos, pertenecen a escuelas diferentes de economía y no se ponen de acuerdo, no utilizan los mismos conceptos para tratar la disciplina que ellos manejan, que es la economía, y en definitiva pareciera que viven en mundos separados, va a decir Kuhn. Por supuesto que uno no diría que la economía es una disciplina inmadura. ¿Por qué? Porque, bueno, cada una de estas escuelas que yo mencioné, la escuela neoliberal o neoclásica, la escuela keynesiana y la escuela marxista, tienen muchísimos adeptos y funcionan como comunidades científicas muy, muy cerradas. Pero bueno, en definitiva es cierto que no es el mismo tipo de concepto que uno encuentra en la economía que el que encuentra, digamos, en la biología o la física, donde los consensos parecen ser mucho mayores. Por ejemplo, en física, casi todos los físicos están de acuerdo en que la teoría de la relatividad de Einstein o la mecánica cuántica son teorías muy, muy cercanas a lo que hoy en día entendemos como la verdad de la naturaleza. Lo mismo sucede en la biología con la teoría de la evolución, que más o menos es aceptada por todo biólogo serio. Como ven, en la economía o en la psicología, donde también hay escuelas en pugna, como ser la escuela conductista o la escuela de la Gestalt, la escuela freudiana, también hay grandes desacuerdos y maneras diferentes de nombrar los mismos fenómenos y de verlos. Bueno, todo eso sucede en la etapa de presciencia, que también Kuhn llama luego etapa preparadigmática. Pero una vez, según la dinámica de la ciencia, según Kuhn la plantea, una vez que ocurre, que pasa el tiempo, las ciencias van arribando a consensos, las comunidades científicas van arribando a consensos y se genera el paradigma. El paradigma es una unidad de ciencia que es distinta a la unidad de ciencia clásica que venía trabajando Popper o el Círculo de Viena, que era la teoría, ¿no? La teoría como colección de enunciados ordenados, que incluían las leyes que funcionaban como axiomas y aquello que se podía deducir de las leyes. Aquí, digamos, en los paradigmas de Kuhn,
Hay otro tipo de elementos que los cuales después vamos a profundizar, pero es una unidad más amplia que la teoría. Incluye a las teorías e incluye a muchas otras cosas que luego vamos a profundizar. Pero baste decir que en la ciencia normal, que es la primera etapa de los paradigmas, lo que ocurre es que aparece consenso respecto a los modos de trabajar en ciencia y a las preguntas que son pertinentes hacer y a los lenguajes que hay que utilizar para nombrar a los fenómenos. Entonces, cuando hay una ciencia normal, los científicos se ponen de acuerdo respecto a cómo tienen que trabajar, y ahí surgen, por ejemplo, los libros de texto con los cuales se entrenan a los científicos en las universidades, que básicamente suelen todos tratar a las teorías de maneras muy parecidas. Eso, por ejemplo, cuando uno lee libros de química, en general tratan a las teorías de manera muy parecida. En general las explicaciones son muy parecidas, los ejercicios son muy parecidos. ¿Y qué hacen los científicos en ciencia normal? Resuelven enigmas. Aquí enigma lo pongo entre comillas porque en realidad la palabra que usó Kuhn era puzzle, que una traducción correcta sería rompecabezas. Y la idea de rompecabezas es una idea muy gráfica que implica que todos los científicos que trabajan en ciencia normal tienen las mismas piezas para trabajar y lo que tratan de hacer es ordenar esas piezas. Entonces, hay preguntas que son válidas para hacer y hay preguntas que no son válidas para hacer. Hoy en día, por ejemplo, uno podría en astronomía preguntarse por determinados cuerpos celestes que están lejos de nuestra galaxia y su comportamiento, y eso estaría bien, pero uno no podría cuestionarse si el Sol está en el centro del sistema solar, porque esas cosas ya son parte de la astronomía tal cual la conocemos, la astronomía heliocéntrica, tal cual la manejamos hoy, y no estamos dispuestos a volver a cuestionarnos esas cosas, ¿no? Entonces un astrónomo que hoy en día venga y diga que en realidad el Sol no es el centro del sistema solar, va a ser tomado por loco, va a ser expulsado de la comunidad, y eso hace que la comunidad más o menos funcione de una determinada manera. Por eso Kuhn decía que en ciencia normal hay dogmas, es decir, verdades de fe, cosas que no se cuestionan. Yo entreno a astrónomos y les digo que el centro del sistema solar es el Sol. No les puedo decir otra cosa. Y aquel que diga lo contrario va a desaprobar el examen, nunca va a llegar a ser un astrónomo. Y si un día llega docente por alguna casualidad y le dice a los chicos que el Sol no es el centro, entonces hay que expulsarlo de la universidad, de alguna manera. Entonces hay dogmas, como si fuera lo que ocurre en las religiones, ¿no es cierto? Entonces los científicos normales trabajan resolviendo enigmas, resolviendo aquellas cosas que las piezas del paradigma le permiten resolver. Pero a veces aparecen preguntas que no pueden ser contestadas, que resulta que el paradigma no las trata bien, y esa cosa que surge se llaman anomalías, son esas preguntas que no puedo resolver, utilizo todas las piezas del rompecabezas que me aporta el paradigma y no lo puedo resolver. Eso es una anomalía. Sin embargo, una anomalía, a diferencia de lo que le hubiera gustado a Karl Popper, no basta para voltear un paradigma. No es suficiente para voltear al paradigma. ¿Por qué? Porque en general los científicos tratan de proteger al paradigma. Cuando un paradigma funciona, en general se lo cuida, porque digamos, no cuidarlo implicaría que cualquier anomalía que surja pudiera destruir todo un sistema institucional que la comunidad científica maneja. Y con sistema institucional me refiero a revistas científicas, me refiero a universidades, a los programas, a las currículum de las universidades. Todo eso tiene que ser protegido y por eso no basta con una anomalía en general para poder llevar problemas a un paradigma. Entonces, la ciencia normal puede coexistir con anomalías. En general, lo que va a pasar con un científico que descubre una anomalía es que no la comunique. De alguna manera va a encajonar la causa. Pero claro, en un momento puede darse que las anomalías se comiencen a acumular. Y cuando son muchas, ya no se pueden ocultar fácilmente. La comunidad científica desconfía y en los congresos los científicos empiezan a murmurar y dicen, bueno, este paradigma quizás tenga algunos problemas. Y ahí es cuando ya podemos hablar de que el paradigma entra en crisis. Se han acumulado anomalías y ya no sostenemos los dogmas de la fe de nuestro paradigma como antes. Ahora nos preocupa. Esta etapa de crisis puede durar muchísimos años, puede durar siglos, para algunas teorías. Pero bueno, ya digamos los consensos que logramos conseguir se están empezando a romper. Y un día aparece un nuevo paradigma, un nuevo candidato, una nueva
unidad propuesta que va a implicar nuevas preguntas, nuevos vocabularios, nuevos métodos, y si eso logra convencer a la comunidad va a ocurrir la revolución científica. La revolución científica es nada más que el paso de un paradigma que estaba en crisis y se cae a un nuevo paradigma. Y cuando ese nuevo paradigma entra en acción, entramos en una nueva ciencia normal. Entonces tenemos un proceso que es casi circular, ¿no es cierto? Es un ciclo. Ya no volvemos jamás al estado de inmadurez, o bueno, acordémonos que Kuhn luego abandona ese término y habla simplemente de etapa preparadigmática. Ya no volvemos más a esa etapa preparadigmática, sino que permanecemos girando eternamente en los ciclos de la dinámica de los paradigmas. Ahora bien, ¿qué elementos tiene un paradigma o matriz disciplinar? Matriz disciplinar es un concepto que trae Kuhn en una postdata a su libro La estructura de las revoluciones, que aparece en el año 69, o sea, 7 años de la publicación original, donde luego de las críticas de Margaret Masterman en el año 65 en un congreso ocurrido en Inglaterra, Margaret Masterman le marca a Kuhn que en su libro aparecen más de 20 sentidos de la palabra paradigma. Entonces Kuhn dice, bueno, como introdujo un concepto polisémico, un concepto que estaba mal conceptuado por mí mismo, decido que voy a abandonar la palabra paradigma y voy a empezar a llamarle matriz disciplinar. Más allá de este cambio de nombre a la unidad de ciencia, todo el mundo sigue recordando a Kuhn por los paradigmas. Bueno, en definitiva, ¿qué tiene adentro un paradigma o matriz disciplinar? Bueno, tiene las generalizaciones simbólicas, que son aquellas unidades, subunidades de ciencia a las cuales el positivismo lógico y Popper le prestaron mucha atención. Son básicamente las leyes de las teorías que están contenidas dentro del paradigma o matriz. Luego están los modelos o analogías que de alguna manera le dan al paradigma el contenido ontológico, es decir, las cosas que tiene adentro, los entes que viven adentro de esos paradigmas. Los valores, que son los criterios de decisión que los científicos toman en cuenta para aceptar o rechazar soluciones a los problemas. Valores hay de dos tipos, los epistémicos y los no epistémicos. Los epistémicos son aquellos que nos permiten valorar cuán bueno es una respuesta a un problema, cuán buena es una teoría. En ese sentido podríamos hablar de precisión, podríamos hablar de simplicidad, podríamos hablar de fertilidad, etcétera, etcétera. Mientras que los valores no epistémicos tienen que ver más con cuestiones religiosas o ideológicas, ¿no? Que muchas veces están ocultas y uno como filósofo trabaja en desocultar. Por ejemplo, ustedes saben que en la astronomía geocéntrica, la astronomía de los griegos, donde la Tierra estaba en el centro del universo, hubiese sido muy difícil traer una teoría astronómica donde de repente la Tierra no estuviera en el centro o las órbitas de los planetas no fueran circulares, porque había cuestiones religiosas por las cuales se sostenía que la Tierra tenía que ser el centro del universo y por las cuales se sostenía que todos los cuerpos celestes tenían que girar en órbitas circulares, básicamente porque el círculo era una forma perfecta. Y esto es una cuestión más, digamos, ideológica o religiosa que científica, si se quiere, en los términos que lo entendemos hoy. Por otro lado, las matrices disciplinares tienen adentro las reglas de procedimiento, o sea, las metodologías que son correctas para hacer ciencias, son las cosas que les enseñamos a los alumnos en las universidades, de cómo tienen que trabajar. Y luego tienen los ejemplares paradigmáticos. Si se preguntan qué son los ejemplares paradigmáticos, son básicamente los casos de éxito de resolución de problemas dentro de un paradigma, y son básicamente las cosas que, por ejemplo, uno encuentra en los libros de texto. Por ejemplo, este libro de química, ustedes ven, este es el libro de Chang de química. Bueno, uno lee el capítulo y de repente aparece un ejemplo y uno tiene que resolver este problema, y si entendió más o menos bien lo que el libro estuvo explicando, uno es capaz de resolver el problema de manera correcta. Esos son ejemplares paradigmáticos, son las cosas que son los ejercicios que uno utiliza como modelo para poder hacer otros ejercicios, porque claro, al final del capítulo del libro de química va a haber más ejercicios que esta vez no me los va a dar resueltos el libro, va a pretender que yo los resuelva y a lo sumo me va a dar la respuesta. Y si yo aprendí la lección, voy a ser capaz de resolver esos problemas. ¿Cómo? Bueno, tomando como ejemplo los ejercicios que están resueltos en el cuerpo del texto, ¿sí? Esos se llaman ejemplares paradigmáticos.
Para hacer un poquito de comparación entre las dinámicas científicas, ¿qué diferencia hay, digamos, en este modelo de Kuhn que yo les presenté y los modelos de las escuelas anteriores de filosofía de la ciencia, el inductivismo y el falsacionismo? Vamos a ver estas gráficas que implican en el eje de ordenadas, conocimiento, ¿sí? Conocimiento científico, y en el eje de abscisas el tiempo. Y vemos que en la propuesta inductivista, donde yo lo que hacía era contrastar hipótesis, y cada vez que una hipótesis era, digamos, el experimento me daba bien y yo la confirmaba, yo, digamos, me anotaba un poroto de alguna manera, festejaba porque la hipótesis había sido confirmada en cada experimento. Bueno, cada observación que me permite confirmar un experimento me permite acumular conocimiento. Por eso tenemos una acumulación de conocimiento lineal en el tiempo, ¿sí? Y al modelo de dinámica científica de los inductistas se le llamó el modelo acumulativo de dinámica científica, que es muy distinto a la propuesta de Karl Popper. La propuesta de Karl Popper era profundamente rupturista, porque en realidad Karl Popper dice que las corroboraciones, es decir, cuando los experimentos que contrastan las hipótesis parecen darle la razón a la hipótesis, ahí no se aprende nada, porque aprender algo implicaría, digamos, aceptar la hipótesis porque una contrastación me dio positiva, implicaría caer en la falacia lógica de la afirmación del consecuente. Entonces, Karl Popper va a afirmar que solamente aprendo cuando logro falsar una hipótesis, cuando encuentro aquella observación que me permite decir que la hipótesis es falsa. Y por eso el modelo de Karl Popper va a parecer más bien un gráfico de escalón, ¿no? Porque en las etapas en que no logro falsar la hipótesis, no aprendo, por eso es una horizontal, pero luego aprendo cuando logro falsar. Entonces aquí no aprendo y aquí aprendo. Aquí corroboro, aquí falso. Aquí corroboro, aquí falso. Y por eso va a parecer más bien una escalerita. El modelo de Kuhn es una especie de mix entre el modelo inductivista y el falsacionista, porque implica, en la etapa de ciencia normal, implica una, digamos, una acumulación lineal a la manera de los inductivistas, porque cada enigma que yo resuelvo de alguna manera me permite avanzar en el conocimiento, pero luego me voy a estancar, en un momento va a ser más difícil que yo logre aprender algo, voy a tener, digamos, la etapa de crisis, y voy a tener una revolución científica en la cual voy a cambiar de paradigma, ¿sí? Y luego voy a entrar a una nueva ciencia normal donde otra vez entro en una etapa acumulativa como antes. Fíjense que, más allá de que, del que el modelo es rupturista, igual que el de Popper, en los dos casos se acepta el progreso científico. Cada vez yo sé más. Aunque cambie de paradigma, cada vez yo sé más. ¿Por qué? Porque este paradigma nuevo, ¿sí?, es mejor que este. Por eso, digamos, es aceptado. ¿Es mejor en qué sentido? Es mejor en que seguramente es más sencillo, en que seguramente es más exacto, en que seguramente es más fértil. O sea, la razón por la cual los científicos cambian de paradigma son racionales. Es decir, cumplen con valores epistémicos previamente consensuados. Sin embargo, aparece un concepto en Kuhn que va a ser muy discutido, es el concepto de inconmensurabilidad y que va a dar pie a ciertas acusaciones de irracionalidad, porque según una escuela llamada el programa fuerte en sociología de la ciencia, hay unas implicancias de irracionalidad en el hecho de que Kuhn mencione que un paradigma es inconmensurable respecto al anterior. Inconmensurable significa que no se pueden comparar de alguna manera, o que no se pueden comparar totalmente. El concepto de inconmensurabilidad viene de las matemáticas y se los voy a mostrar con este dibujo muy sencillo. Esto es un cuadrado al cual se le traza una diagonal. Si yo quisiera saber cuánto mide la diagonal respecto a los lados, tendría que usar la ley de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, perdón. El teorema de Pitágoras implica que el largo de esta diagonal, que es la hipotenusa del triángulo que se forma entre estos tres lados, entonces el largo de esta diagonal al cuadrado es igual a la suma de estos dos lados al cuadrado. Cuando yo despejo la diagonal, me da que la diagonal es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicada por el largo del lado del cuadrado. Eso significa que
el número que me dé la relación entre la diagonal y los lados va a estar relacionado a la raíz de 2. Entonces nunca me va a dar entero. Entonces, al no darme entero esa comparación, esa relación, es inconmensurable, ¿sí? Porque me va a dar siempre 1,41 y muchos decimales. Eso es lo que pasa con los paradigmas. Yo no puedo decir que un paradigma es mejor que otro en los términos del nuevo paradigma. ¿Por qué? Bueno, piensen ustedes, por ejemplo, en la astronomía heliocéntrica. El motivo por el cual es mejor la astronomía heliocéntrica que la geocéntrica es porque resuelve mejor problemas, porque es más sencilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno no puede decir que es mejor porque ahora entendemos que la Luna es un satélite y no un planeta como hacían los griegos. Básicamente porque el concepto de satélite no existía en la astronomía geocéntrica. Entonces, como desaparecen palabras y se agregan nuevas palabras, nuevos términos a las teorías, se dice que son inconmensurables y que no se pueden comparar. Pero en realidad sí se pueden comparar, porque de hecho se comparan en cuanto a su simplicidad, se comparan en cuanto a su capacidad de resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la manera correcta de entender el concepto de inconmensurabilidad que trae Kuhn. Digamos, no se pueden comparar en cuanto a los términos que poseen, o en cuanto a la visión del mundo que permiten esos términos, pero sí se pueden comparar en cuanto a sus valores epistémicos. Por eso podemos decir que el paradigma heliocéntrico es mejor en un cierto sentido y que hubo progreso desde la revolución copernicana hasta estos días. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en los foros. Muchísimas gracias.